bendiciones a todos, gracia y paz. Acá estamos, reunidos en la comunidad Casa de Israel, ¿sí? Esta es la reunión del viernes a la noche, también nos reunimos, ¿sí? Hacemos reunión viernes a la noche, hacemos la reunión en el Shabbat también, y esta es la de el viernes, 19/6/2026, ¿sí? Para que, no sé, si alguno saca en cuenta, toma en cuenta eso. Eh, Hoy, mis hermanos, vamos a hablar de un tema. Miren, yo por ahí estoy dando temas sueltos, pero si usted sabe conectar todas las cosas que estamos enseñando, se dará cuenta que estamos hablando lo mismo, ¿sí? Lo que voy a hablar hoy, lo que voy a hablar hoy es acerca de por qué a Adán, cuando estaba en el huerto, no podía comer animales, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, ¿cuántas veces va a cambiar la dieta el Todopoderoso? Primero podía comer solo legumbres, solo fruta, árboles con semilla que tenga semilla. Después se le permite comer de todo. Después, no de todo. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Entonces, yo quiero hoy mostrarles algunas cosas en el libro del Bereshit, ¿sí? En el libro de Bereshit. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Abacadosh y vamos a comenzar. ¿Por qué, por qué a Adán en el huerto del Edén no podía comer animales? ¿Por qué no? Miren, nosotros siempre entendimos y aprendimos y supimos que el Todopoderoso no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En él no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. O sea, no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, ni lo más pequeño, ni el más pequeño detalle no cambia nada. Es inmutable totalmente. Pero si yo digo que el trato con el hombre cambia, entonces, si con algunos los trata de una forma y con otros los trata de otra, hay atributos que pareciera como que se van perdiendo. El Todopoderoso es justo, sí. Es amor, sí. Es fiel, sí. Pero no es fiel con cualquiera. Y el amor a veces lo confundimos. El amor de Dios lo confundimos. El amor del Todopoderoso a veces lo confundimos. Porque con amor también castiga a los que ama, ¿no? A los que ama él castiga. Él corrige a los que ama, corrige a los que ama. Entonces, eh, que permita algunas cosas no quiere decir que esté de acuerdo, ¿sí? Y hay cosas que el Todopoderoso no permite en absoluto. ¿Ustedes vieron que a Israel en algún momento se le manda a aniquilar ciertas naciones? ¿Sí? Y ustedes vieron que a Israel en otro momento no se las manda a aniquilar a otras naciones, pero, que no se mezcle con esas naciones. ¿Notaron eso? El tema de hoy es por qué Adán no podía comer animalitos en el huerto de Edén. ¿Sí? ¿Sí? Hasta ahí. Ok. Acuérdense de esta palabra que voy a decir ahora. Esto que voy a decir ahora. Asumir que el Bereshit o el Génesis se lee de forma literal es un error. Es un grave error. El Génesis, asumir que eso se tiene que leer de forma literal y que se tiene que entender de forma literal, es un error. El Génesis no es un libro histórico. ¿Cómo que no? Me van a decir. Bueno,
Para empezar, empieza con parábolas, empieza con alegorías, empieza narrándote cosas que en realidad no te está narrando lo que te está narrando otra cosa, pero los que tienen oídos oyen y al buen entendedor pocas palabras, dice un dicho, ¿no? Lo que les voy a mostrar en esta oportunidad, mis hermanos, es que en la Torá o en el Génesis, en la Torá narrativa, cuando se habla de Adán, en realidad se está hablando de Israel. Cuando se habla de Adán, varón perfecto, Adam Harrison, el primero, en realidad ahí se está hablando de Israel. Esto no quiere decir que no existió un primer hombre. Existió. ¿Cómo se llamaba? Acá para este estudio es lo de menos cómo se llamaba. Lo que yo les estoy diciendo, que la narración que ustedes están leyendo en el Génesis, esto que estoy leyendo ahí en el Génesis, que apareció Adán, ¿sí? Varón perfecto, la narración no te está hablando de Adán, sino que te está hablando de Israel. Y eso es lo que les voy a mostrar. Y esto no es descabellado, esto que lo que les estoy diciendo, porque cuando yo hice este estudio, me di cuenta que todo el mundo en el ambiente catedrático, los rabinos, los estudiosos, todo el mundo sabe eso. Todo el mundo entiende esto, ¿sí? Que cuando se está hablando de Adán, se está hablando, en realidad te está haciendo referencia de Israel. Así que vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Voy a compartir con ustedes pantalla, ¿sí? Espero que se alcance a ver todo. Bueno, esto viene por aquí. Entonces vamos a ver estas comparaciones. En primer lugar, Adán e Israel. Vamos a ver las conexiones que hay en las escrituras del Adán y Israel. En la tradición exegética, esto quiere decir de interpretación interpretativa, exégesis es interpretar, ¿sí? En la tradición de las interpretaciones y el análisis del texto hebreo, Israel es representado a menudo como un segundo Adán. Nosotros estamos acostumbrados, a partir de las revelaciones de Pablo, comparar a Cristo con Adán, Adán con Cristo, primer Adán, segundo Adán. Pero en la Biblia, mis hermanos, en la Biblia, en las Escrituras, el segundo Adán es Israel, ¿sí? El segundo Adán es Israel. Y yo me quiero ir más profundo. Yo me quiero ir más profundo. El Adán bíblico, el Adán del Génesis, en realidad, alegóricamente te está hablando de Israel, ¿sí? Te está hablando de Israel, del pueblo, ¿sí? Entonces, en la narrativa del Éxodo, Levítico, Deuteronomio, el llamado a Israel es a triunfar donde el primer Adán falló, ¿sí? Pero, oh casualidad, tienen tantas cosas en común estos dos, Israel, la nación, y Adán. Vamos a ver alguna de esas. En primer lugar tenemos el origen, la formación divina y separación. O sea, el Todopoderoso forma a Adán, el Todopoderoso forma a Israel y lo aparta. La palabra apartar es Kadash. ¿Se acuerdan Kadash de Kadosh? Aparta. Entonces, ambos comparten un inicio similar, único, ¿sí? Son creados directamente por un acto soberano, el Todopoderoso, a partir de la nada, podemos decir, o mejor dicho, elementos insignificantes, ¿sí? Vamos a ver esto, ¿sí? Los paralelismos desde el texto hebreo y la escritura literaria. Vamos a ver esto. Adán, el humano,
es modelado del polvo de la tierra, la Adamá. Y Dios, Elohim, sopla el hálito de vida, ¿sí? El hálito de vida, la Nishmat Haim, y es separado de la creación para una función especial. Adán lo hace al hombre y una vez que lo forma, le sopla del ruach de su espíritu y lo pone, lo separa del donde fue tomado, de la Adamá, y lo coloca en el huerto de Edén, ¿sí? Lo separa de un lado, lo aparta y lo coloca en el huerto para una función especial, pues lo tenía que cuidar y labrar al huerto de Edén. Por otro lado, tenemos a la nación de Israel, que es formada también. ¿Saben qué casualidad? Porque el texto, cuando nosotros vemos que Adán es formado del polvo de la tierra, ahí se usa una palabra que es la palabra del verbo yatzar, formar, ¿sí? Formado al hombre, ¿sí? Esa palabra también se utiliza paralelamente cuando se habla de Israel, ¿sí? Y se menciona esto en Isaías 44:2. Se utiliza la palabra yatzar y se está hablando de lo que fue formado Israel. Así como yatzar fue usado para Adán, también está usada para Israel. Elohim toma un pueblo insignificante, ¿sí? Y van a ver varias veces que se lo menciona o se lo compara con barro a Israel, el alfarero que amolda el barro, a un profeta lo manda, fíjate, anda a la casa del alfarero, fíjate qué es lo que hace allá, cómo amolda el barro, cómo se le arruina y cómo empieza, vuelve a empezar. Y acá dice que, bueno, que lo toma de la esclavitud de Egipto, sopla vida nacional mediante el Ruach, y nosotros vemos que se les da la Torá al pueblo de Israel, se les da palabras de vida, ¿sí? Amén. Entonces, también vemos una comparación o una analogía entre el Edén, que era un espacio sagrado para Adán, y la tierra prometida, que era el espacio sagrado para Israel. Tanto uno como el otro, eh, Adán es colocado en el Edén, o sea, es sacado, es apartado y colocado en el Edén, e Israel es sacada, apartada y colocada en la tierra prometida, ¿sí? En Canaán. Son colocados ambos en un territorio geográfico específico que funciona como un santuario, ¿sí? El lugar de comunión directa con la presencia divina. El Edén era ese lugar de comunicación directa con el Todopoderoso. La tierra de Israel era el lugar donde el Todopoderoso eligió para poner su nombre ahí y su santuario, ¿sí? Fíjense la cantidad de analogías. El huerto de Edén no era solo un jardín, sino el prototipo del templo. El texto dice que Dios se paseaba, ¿sí? Por el Edén. Y la palabra ahí que se ve es mitjalej. Mitjalej, él se paseaba. La misma expresión que aparece en Levítico 26 cuando habla de que la presencia del Todopoderoso se paseaba en el tabernáculo. Es la misma expresión. Así como en el Edén, así también él se paseaba. El lugar, la tierra de Canaán, Eretz Israel, es descrita como una tierra que fluye leche y miel, un nuevo Edén. Es el espacio sagrado donde habita habita el templo y donde Dios camina entre el pueblo si guarda su pacto. Todo era condicional, recuerden, siempre eso, ¿no? Entonces, el Todopoderoso se paseaba, y acá está la palabra.
Acá está la palabra del Electrón 1980. ¿Sí? Bueno, Hit Halachti es de la misma que estábamos hablando, que se paseaba en el huerto. Acá Levítico 26:12, que el Todopoderoso, y andaré o el pasearé entre vosotros y seré para vosotros por Elohim. ¿Sí? Por Elohim. Otra cosa también que nosotros vemos tanta vinculación entre Adán e Israel, es la vocación sacerdotal, sacerdotes y guardianes. Entonces, acá entra en acción la lingüística, porque nosotros vamos a ver que la misma palabra hebrea que aparece en el Génesis 2:15, que dice que el Todopoderoso lo colocó a Adán en el huerto para cuidarlo y cultivarlo, ¿sí? En el idioma hebreo original son estos dos vocablos, ¿sí? Leobdá, leobdá, leobdá y uleshomra, uleshomra, ¿sí? Esas son las dos palabras, cultivarlo y cuidarlo. Se utiliza esta palabra para Adán en el huerto de Edén y para los sacerdotes en el tabernáculo. La misma, la misma. Entonces, cultivarlo también es trabajar y servir, es la misma palabra, ¿sí? Y llamar es guardar o vigilar, son las dos mismas palabras. Solo aparecen juntas estas expresiones en el Pentateuco solamente para describir la función de los levitas, ¿sí? Y los sacerdotes cuidando el tabernáculo en Números 3. Entonces, esto aparece en el Génesis referente al Adán, y esto aparece en el Números 3, del 7 al 8 y número 18, 7. Esas dos veces aparece. Ahora vamos a ver el texto. Adán fue el primer sacerdote del santuario del Edén. Israel fue llamado a ser un reino de sacerdotes. El Israel, la nación entera, ¿sí? La nación entera fue llamada a ser un reino de sacerdotes. Entonces, estamos viendo los paralelismos, las comparaciones, los vínculos que hay entre Adán e Israel. Recuerden, recuerden, no puedo asumir que el libro del Génesis se tiene que leer de forma literal, porque eso, todo judío sabe eso, todo judío sabe que no es algo literal lo que tenés que leer en el Génesis, sino que ahí hay sabiduría y conocimiento. Y los profetas revelan muchas veces lo que está escrito en el libro de Génesis. Por eso los libros proféticos también se les llama Torá, ¿sí? Entonces, acá tenemos uno de los textos, números 3, 7, y aquí vamos a tener la palabra abodá, abodat en este caso, que es trabajo de, ¿sí? Y en el versículo siguiente tenemos la palabra eh, shomru, shomru, que es guarden, de guardar, ¿sí? Trabajar y guardar, shomru, ¿bien? Números 3, versículos 7 y 8. Este es el 3:8, ¿sí? También vamos a ver que parece como que a Adán e Israel les pasa exactamente lo mismo. ¿Será que el ser humano tropieza dos veces con la misma piedra? ¿O será que te está contando lo mismo de forma alegórica, metafórica? El libro de Bereshit, ¿sí? Entonces la ley, instrucción, tanto se le da a Adán como a Israel, solo que en la narrativa a Adán se la pone como un mandamiento directo de no comer de tal árbol, ¿sí? Génesis 2:17. Y a Israel, que recibe la Torá en el Sinaí, los mandamientos de vida, donde hay mandamientos positivos y negativos. No harás tal cosa, no harás tal otra. En los 10 mandamientos,
¿sí? Después de honrar al Shabbat, está antes el no tomar el nombre del Todopoderoso en vano, no robar, no matar, no cometer adulterio, no codiciar, ¿sí? O sea, ahí ya tenemos cinco no. Cinco no, eh, empezando con el decálogo, ¿no? Empezando con el decálogo. La transgresión, tanto de Adán como de Israel, también es algo que se refleja acá y se refleja allá. Están muy similares. Adán escucha la voz de la serpiente en lugar de la de Elohim, de Dios. Israel presta oído a las naciones vecinas y cae en idolatría. ¿Se acuerdan que uno cómo comía? ¿Cómo es que come? Oyendo, ¿no? Oyendo, prestando atención, oído. Escuchar a las naciones vecinas y caer en idolatría, ¿sí? El pecado de Adán también era idolatría, si se ponen a pensar. Idolatría, codiciar. ¿Codiciar qué? Es una especie de narcisismo, querés ser igual a Dios, ¿no? La consecuencia es la misma para Adán. Adán es expulsado del huerto de Edén. La palabra expulsado es garash, ¿sí? Del huerto del Edén. Es expulsado. E Israel es exiliado. Y ahí la palabra es galá, ¿sí? De galut. Exiliado de la tierra prometida a Babilonia y a Asiria. Entonces, a los dos se les da mandamiento, los dos oyen, prestan atención a lo que no tenían que prestar atención, y los dos son expulsados. ¿De dónde? Del lugar, del lugar del santuario, los dos, ¿sí? Entonces, por esa desobediencia, la consecuencia en el Edén es que la tierra es maldita por causa del hombre y produce espinos. E Israel, la tierra vomita a sus habitantes y queda desolada. Hay mucha, mucha, mucha similitud en esto, mis hermanos. La evidencia explícita, el texto de Oseas, Oseas 7:6. Oseas 7:6. A ver si alguno de ustedes, mis hermanos, tiene el texto Oseas 7:6 y lo puede leer. Porque si había que comparar Israel con Adán, es que evidentemente en algún lado tenía que ser demasiado directo, ¿no? Demasiado directo, comparándotelo a Israel con Adán, ¿sí? A ver qué dice el texto. Amén. Ay, perdón, 6:7. Ah, Ay, encima que lo estamos leyendo ahí, lo digo al revés. Y vos ahí, también. Dale, dale. ahí lo tengo. Dice, o sea, 6:7, más ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Ahí está. O ellos, cual Adán, amén, mi hermano, muchas gracias. Ese es el texto. Ellos, cual Adán, traspasaron mi pacto, prevaricaron contra mí. Ellos, así como Adán, ¿sí? Entonces, Oseas directamente te hace esa comparación, ¿sí? Este paralelo no es una alegoría moderna. Los mismos profetas hebreos utilizaban esto, entendían así, Adán, Israel. El profeta el profeta Oseas, al reclamar la infidelidad de la nación, lanza una acusación lingüísticamente devastadora. Ellos, como Adán, traspasaron el pacto, así prevaricaron contra mí. Cuando nosotros escuchamos esto, nosotros sabemos y nos damos cuenta fácil de que es una comparación alegórica. A Israel lo está comparando con Adán, ¿sí? Pero si no estuviese la palabra como Adán, de todo modo también es alegórica, porque nosotros estamos viendo
que no necesariamente tiene que estar la palabra como o semejante a para tratarse de una alegoría, ¿sí? En el hebreo original, Kaadam o Keadam se puede traducir como los hombres, ¿sí? Porque Adán también se puede traducir como los hombres en general. Pero contextualmente, el contexto evoca la figura del primer hombre, entrando en el pacto, en el lugar de bendición, e imitando la rebelión original, rompiendo los límites establecidos. Entonces hace esa vinculación. Si nosotros veíamos esto en los libros, eh, en el Targum de Jonatán, ¿sí? Los judíos también, ahí está la explicación y está la comparación exacta de cuál Adán, el primer hombre, creo que lo dice así, de esa forma. Entonces, vinculan directamente a Adán con Israel. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí estamos? Bien, ahora, a Adán, si nosotros leemos el Génesis 1, 27, 28, si nosotros ya tomamos en cuenta esto, Adán es una tipología o una, sí, una comparación, es una alegoría de Israel. Ustedes vieron, mis hermanos, que si les parece descabellado, no es la primera vez que a una nación se lo trata como una persona o se lo compara como una persona. Cuando está Moisés delante de Faraón, el mandato de lo que se le encargó decir es: deja salir a mi hijo, a mi primogénito. Deja salir a mi hijo. Está hablando de Israel. Y ustedes saben que en el Evangelio de Lucas a Adán se lo llama hijo de Dios. A Adán se lo llama hijo de Dios. Entonces, esta comparación de Adán con Israel no tiene que sonarles descabellada. No es la primera vez y la cantidad de veces que a las naciones o a una nación se lo menciona como si fuese una persona, ¿sí? A Israel varias veces, como una mujer, ¿sí? A Babilonia también como una mujer. Entonces, piensen esto y tengan en mente esto, de que decir que Israel, en realidad, cuando hablamos de Adán, estamos hablando de una nación y no de un hombre, no es descabellado eso, mis hermanos. Y es más, en el Génesis, nosotros vemos que a Adán se le dijo y creó en el 1, 27 y 28, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. A imagen de Dios lo creó. Israel era el pueblo conforme a Dios, como Dios lo quería, ¿sí? Varón y hembra los creó y los bendijo y dijo, acuérdense la bendición a Abraham, Isaac y Jacob. Te multiplicaré en gran manera, ¿se acuerdan? Te bendeciré, te multiplicaré en gran manera, ¿se acuerdan? La bendición del Todopoderoso a Abraham, Isaac y Jacob, y serás una nación grande, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces acá dice, Génesis 1, 28, y los bendijo. ¿Cómo le dijo a Isaac, Jacob y Abraham? Te bendeciré. Dice, y los bendijo Elohim, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. ¿Sí? Fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Ahora vamos ahora. Son cinco cosas. No le dijo que tengan hijos, tengan hijos, tengan hijos, tengan hijos, tengan hijos. No, no le dijo cinco veces que tengan hijos. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señorar. Fructificar es dar frutos, dar frutos.
En las escrituras, dar frutos tiene que ver con lo que vos recibís, la palabra que vos recibís, esa palabra que dé fruto, que se haga carne, que se manifieste. Multiplicaos tiene que ver con lo que vos recibiste, que dadlo a otros. Algo, un agente de multiplicación. Llenad la tierra es llenarla del conocimiento de la gloria. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria. Esa es la orden que no está solamente en el Génesis, sino que está en todos los profetas. Y la tierra será llena del conocimiento. Sojuzgad la tierra. Ellos tenían Torá. Ellos tenían Torá. Y la Torá tenía que ser como luz para las naciones. Y las naciones tienen que decir, qué buena que está esa ley, qué perfecta es esa ley. Y con esa ley ellos tenían que sojuzgar la tierra y señorear en los peces del mar. Los peces del mar no es la única y exclusiva vez que se habla de que los peces del mar, ¿qué son? El reino de los cielos es como una gran red que echada al mar junta toda clase de peces, de toda tribu, lengua y nación, ¿sí? En las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Les dijo, ¿qué pasa con esos animales? Señoread. No les dice que puede comer, sino que señoree. Señoree. ¿Sí? Señoree. Bien. Acá les voy a leer un poquito. Ahora continúo con esto, ¿eh? Pero yo justo acá encontré el texto del Talmud, el Bereshit Rabá 19.9. Bereshit Rabá 19.9. Dice, dijo el santo bendito sea, introduje a Adán en el jardín de Edén, le di un mandamiento y él lo transgredió, y lo juzgué con la expulsión y el destierro. De la misma manera, introduje a sus descendientes, Israel, en la tierra de Israel. Les di mandamientos y los transgredieron y los juzgué con la expulsión y el destierro. Eso está en el Bereshit Rabá. Esto es el Talmud judío, ¿sí? El Midrash dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Sí? Ejacá dice en el Bereshit 3:9. Israel, eso en el caso de Adán. Y Israel, el profeta Jeremías, lamenta la destrucción de Jerusalén con la misma palabra exclamativa en hebreo, ¿eh? ¿Cómo has quedado sola? ¿Cómo ha quedado sola la ciudad? Ahí aparece otra vez la palabra Ejá, ¿sí? Ejacá, Ejá, ¿sí? Es la misma. Entonces, cuando nosotros escuchamos a los profetas y leemos a los profetas, vamos a ver que utilizan los verbos que solamente se usaron para Adán en el Bereshit, en la narración. Esos verbos lo vamos a ver solamente para la nación de Israel, ¿sí? Como conectando directamente, ¿sí? Y, les decía, y el Targum de Jonatán, que es la Biblia aramea, el texto de Oseas 6:9 que leyó recién Abelardo, el Targum dice, y ellos, al igual que Adán el primero, ¿sí? Adán Kadmá, transgredieron mi pacto, allí se rebelaron contra mi palabra. Es lo mismo, es lo mismo, ¿sí? Entonces, a partir de las evidencias, se está entendiendo, volvemos al tema de Adán, que Adán no tenía permitido comer de ciertos animales, de ciertos animales. Él tenía que gobernar sobre, ¿sí? Ya cuando la Biblia habla de una nación, cuando la Biblia habla de una nación comiendo a otra, justamente eso es destruirla. Eso es lo que dice el Salmo 14,
Si leemos el Salmo 14:4, nosotros vamos a ver que una nación comiendo a otra nación es destruirla. Si nosotros sabemos que Adán es una nación, Adán, una nación, y cierto animal es otra nación, ¿por qué Adán no tenía permitido comer? ¿Por qué Adán no tenía permitido destruir a la nación? No tenía permitido destruir. Recuerden que este es Adán entrando en la tierra. Adán en la tierra. ¿Sí? Salmo 14:4. ¿Qué dice el texto? ¿Lo tienen por ahí? Salmo 14:4. Lo leo yo. No Dame hasta tienen, lo leo yo, lo leo yo. ¿No tienen discernimientos todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Yahweh no invocan? Devoran a mi pueblo como si comiesen pan, ¿sí? Una nación comiendo a otra nación, devorando a otra nación. Miqueas 3, versículos 2 y 3 dice: Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y la carne de sobre huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y le desolláis su piel de sobre ellos y le quebrantáis los huesos y lo rompéis como para el caldero y como carne en olla, dice Miqueas, ¿sí? Entonces lo que yo quiero mostrarles es que metafóricamente el Génesis 1 es una narración histórica, perdón, una narración metafórica, no histórica, metafórica de Israel, de Israel, ¿sí? Israel como una nación que tenía el mandamiento de llenar la tierra de la gloria, del conocimiento de la gloria. Ahí no había que comer, sino que había que llenar a la tierra del conocimiento de la gloria, ¿sí? Entonces, hoy les dije, ¿se acuerdan que el Todopoderoso a ciertas naciones mandaba a aniquilar? Sí. Pero también nosotros vemos que el Todopoderoso con ciertas naciones, él mandaba a no mezclarse, ¿sí? A no unirse, a apartarse. Ciertas naciones, mantenerte apartado, ciertas naciones había que aniquilarla, ¿sí? Bien, conclusión, conclusión, ya vimos que cuando el Bereshit habla de Adán, de Adán, en el huerto de Edén, ese Adán, toda esa narrativa de Adán en el huerto, en el lugar que el Todopoderoso plantó un huerto, que Adán tenía que trabajarlo, labrarlo, era su lugar, su paraíso, ¿sí? Su tierra prometida, llámese. Y eso es lo que Adán descuida, quebranta mandamiento y es expulsado. Lo mismo le pasa a Israel. Entonces usted puede decir o que a Israel le pasa lo mismo que a Adán, o que la narración de Adán en el huerto de Edén lo que te está narrando es Israel estaba en el huerto. Israel fue plantado, Israel fue puesto en la tierra prometida. Israel tenía todo el respaldo del Todopoderoso. Israel desobedece en la tierra e Israel es echado de la tierra, expulsado de la tierra por transgresión. Al igual que Adán, dice Oseas. Al igual que Adán. Si es al igual que Adán, es que Israel tenía todo el cuadro exactamente igual que Adán, porque el cuadro que nosotros leemos de Adán te está hablando de la nación de Israel, te está hablando de ese varón perfecto,
la estatura del varón perfecto, eso no es unipersonal. La estatura del varón perfecto es corporativa. Por eso el apóstol Pablo decía, hasta que todos lleguemos a la plenitud de la fe, a la estatura del varón perfecto. Eso es corporativo, eso no es uno, eso es corporativo. ¿Sí? Cuando hablamos de uno, varón perfecto, ese es Mashiach. Cuando hablamos de corporativo, varón perfecto, es lo que el pueblo de Israel tiene que llegar a ser, ¿sí? Lo que estaba proyectado era ese Adán, varón perfecto. Pero es la nación de Israel. De nosotros se habla. A ver, adelante. Ah, dice? Si Adán es Israel, Eva, ¿qué sería? Vamos a leer Génesis 5.2. Vamos a leer Génesis 5.2. Recién lo habíamos leído un poquito, ¿eh? Pero Génesis 5.2, ¿qué dice? Que claro, si Adán es Israel, Eva, ¿qué es? Muy buena pregunta. Amén. Génesis Acá lo 5.2, tengo. ¿qué Sí. dice? Génesis 5:2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Amén. Ellos eran Adán. Ellos eran Adán. ¿Sí? El nombre de ellos era Adán. Cuando yo les mostré el versículo de Génesis 1:29, dice que Dios los creó varón y mujer, varón y mujer los creó y los bendijo, sí, le dijo multiplicado, fructificado, varón y mujer los creó. En el Génesis 5.2 dice que el nombre de ellos era Adán. No dice Adamín, como que si cada uno fuese Adán. Este es Adán y ella también es Adán. No es que eran dos Adán, era uno. Los dos eran Adán, ¿sí? Y los dos eran varón perfecto, ¿sí? Los dos eran varón perfecto. Nosotros ahora discriminamos y decimos varón tiene que ser el masculino y hembra la femenina, ¿sí? Pero esos son términos que no cuadran, no van, ¿sí? Los dos, los dos eran Adán, sí. Recuerden que son figuras, mis hermanos, son figuras. Cuando dice las escrituras que por un hombre entró el pecado, no puede ser que ¿cómo va a ser por un hombre si resulta que no fue Eva la que había cometido el error? Bueno, por un hombre, ahí se está refiriendo a Adán. Es que no son dos. Para la visión bíblica, ustedes fíjense, no son dos para Dios, no son dos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, serán uno, como Adán, ¿sí? Adán, varón y mujer. Para las escrituras son uno. Comió Eva y le dio a su marido. O sea que el marido estaba ahí. El marido estaba ahí. En la narración. No se detengan en lo literal, porque en lo literal está todo vedado. Si yo leo lo literal, me quedo ahí. No entiendo nada. Eh, por eso les dije, asumir que el Génesis se lee literalmente es un error. Ustedes saben por qué durante siglos los judíos desarrollaron el Pardés. El Pardés es un sistema de interpretación, de lectura, de leer. Por siglos tardaron en desarrollar eso. Siglos. Siglos. Se dieron cuenta que lo literal, resulta que lo literal en realidad está escondiendo otra cosa. Ah, entonces se puede si vos lees lo literal, es un nivel de exégesis, de interpretación, pero si entendés lo que te está hablando acá, lo alegórico ya es otro nivel, ¿sí? Y si entendés lo alegórico y después te das cuenta que hay enseñanza, hay otra sabiduría dentro de lo simbólico, es otro nivel más. Y después está lo místico, dicen los judíos, ¿no? Ya se van ya se fueron allá a las profundidades. Pero, ¿por qué hacen eso? Porque entienden que no se puede leer literal el texto del Génesis.
La Torá, la Torá. El pardés se aplica para la Torá, mis hermanos. Y así todo hay cosas que los judíos todavía no entienden. Así hay cosas que los judíos se quedan ahí. Dijo Pablo, el velo todavía les queda puesto cuando leen la ley, que solamente por Mashiach es quitado. Amén. Cuando nosotros, a veces nosotros nos hicimos la idea de que pecado es como una especie de mancha, ¿sí? Como una especie de mancha sucedida porque pecado, como que te salpicó mugre. Pero en realidad pecado es transgresión. O sea, pecado es desobedecer. Eso es pecado según 1 Juan 3:4. El pecado infringe, el que comete pecado infringe también la ley de Dios, porque pecado es infracción de la ley. Entonces había una ley o había un mandamiento. El mandamiento era no comerás esto para Adán. ¿Se acuerdan no prestar oído? ¿Qué le pasó a Israel? Prestó oído. No preguntes. El Todopoderoso le dijo, cuando entres a la tierra, no preguntes cómo es que estos adoran a sus dioses, porque no me vaya a venir a mí con ese tipo de ritos paganos, ¿sí? No preguntes, no preguntes. Y a Adán, cuando pecó, le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Sí? Entonces tiene que ver con doctrina, enseñanza, algo que Adán prestó oído, lo que le pasó a Israel. Israel también se desvió, prestó oído, se inclinó su corazón. Mire, ustedes van a empezar a atar cabos, van a empezar a atar cabos. Yo a veces quiero poner en cucharadas grandes, darle la sopa, pero ustedes si se ponen a investigar van a atar cabos por todos lados. Hay claves lingüísticas, hay palabras que se aplicaron solamente para Adán, el huerto, el servicio, e Israel y los sacerdotes. Lingüísticamente hay conexión, ¿sí? Exegéticamente, o sea, interpretando todas las mismas cosas le pasa a Israel que a Adán, ¿sí? Por eso, cuando estuvimos leyendo el Bereshit, veíamos que había ciudad de refugio, había sacrificio de cordero, producto de la tierra que se ofrecía. Qué parecido a la Torah, animales limpios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso si se supone que la Torah no estaba dada? Pero sin embargo, ¿por qué te da ese indicio la Torah? No es para decirte, no, pero la Torah viene desde no sé cuándo, ¿eh? No te está diciendo eso el texto. El texto te está diciendo que lo que te está narrando ahí te está hablando de Israel. Caín y Abel, el espiritual y el carnal. Pablo dijo, el hombre espiritual y el hombre carnal. Entonces ustedes pueden pensar en Caín y Abel eran dos hermanos, uno tenía rulo, el otro no sé. No, porque no te está narrando eso. La Torá te está contando, por eso el que tenga oídos para oír, oiga, relatos de sabiduría, relatos que lo que te está dando es conocimiento, sabiduría, no te está contando la historia de algo, no es histórico. Bereshit no es histórico, no es histórico. Se van a dar cuenta a medida que lo vayamos investigando cada vez más. Y ahí van a ver que, claro, pero está tan a la vista, está tan a la vista. Entonces yo lo que primero que quiero que vean hoy es que la narración de Adán en el huerto de Edén no está hablando de un hombre, sino que está hablando de una nación perfecta, apartada para ministrar a Dios, a Elohim. Eso es el Bereshit, ¿sí? ¿Por qué hay dos creaciones del hombre? Génesis 1:1, Génesis 1, Génesis 2. Te está contando cosas distintas. Te está contando cosas diferentes.
que Adán no podía comer animales, ¿acaso? Si fuese un hombre, le estaría dando una dieta puramente vegetariana. Pero si está hablando de una nación, le está diciendo que no entre en guerra con las otras naciones, que él sea luz para las otras naciones, él llene la tierra del conocimiento. Eso es lo que se le está mandando. Bueno, procesenlo. Se los dejo, se los dejo. No sé, tranquilos, si se quedaron medio atorados, saquen. Hasta aquí entonces la enseñanza de hoy. Esta enseñanza, de verdad que ha sido de mucha bendición, pero de verdad que hay que, no, Miren, miren, Procesar, esto procesar. hay que procesar. Esto es el Midrash judío, ¿sí? Bereshit Rabbah, 19:19. Esto es lo que yo les leí recién, ¿sí? Entonces compara a Adán con la tierra de Israel, con Israel, ¿sí? Esto es los judíos. Entonces yo cuando hice el estudio este, acá está otra vez, ¿sí? El Midrash, el Targum de Jonatán. Acá está como lo dicen ellos, ¿sí? El Targum de Jonatán. Entonces, cuando estuve hablando con ustedes acerca de los, las semillas, no mezclar semillas, en la misma enseñanza, yo les dije algo de esto, ¿sí? Yo les dije así. Entonces era una idea que yo tenía ya alguna cosita sospechaba y tenía algunos datos. Cuando empecé a investigar para preparar este tema, me encontré que era algo normal, común, que esto es algo que ya todo el mundo sabe. ¿Sí? ¿Cómo que todo el mundo sabe? ¿Cómo que todo el mundo sabe? Bueno. Sí, sorpresa. Para mí fue sorpresa el hecho de que no era un disparate que se me ocurrió a mí, ¿sí? Sino que es algo que ya los judíos lo tienen, el pueblo hebreo lo maneja mucho, tiene mucha referencia en el Midrash y en el Talmud, ¿sí? Este, los profetas, en los libros de lingüística, los lingüistas también vincularon que hay mucho vínculo, hay muchas conexiones y este no es el que les di no es un estudio profundo. O sea, fui a lo más superficial. Si ustedes profundizan van a encontrar mucho más. Mucho más. Ustedes se piensan que en 45 minutos vamos a ver todas las conexiones que hay entre Adán y y el pueblo de Israel. Hay un montón, mis hermanos. Hay un montón. Son muchísimas. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos a hacer la transmisión de hoy, ¿sí? A ver cuánto editamos, cuánto dejamos de este video. Y bueno, vamos a cortar la grabación, ¿sí? Shalom, shalom para todos. Bendiciones. Amén.